Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Eh, Vamos a retomar la clase esta semana. Me va a seguir tocando a mí y por lo tanto voy a tratar, tratando de adelantarles ciertas ideas que deben ser desarrolladas en el transcurso de la formación profesional. Pero me interesa que ustedes vayan entendiendo y comprendiendo algunos aspectos que resultan fundamentales en la manera de razonar la realidad en el quehacer que vamos a tener o que van ustedes a tener en el ejercicio profesional de la ingeniería de sistemas. Adelantando un poquito de manera bastante atrevida a ese escenario, el escenario del ejercicio profesional. Muy bien. No sé si eh, para empezar hubiera algo, algún interrogante, algún tema, algo que ustedes deseen que yo explique o trate de explicar. Walter, dime. Sí, profesor. Es una pregunta acerca de la investigación que tenemos que hacer, Ya. exactamente con respecto al modelo que debería seguir el índice. En la rúbrica hay una sugerencia de lo que debería contener el trabajo. Dice, por ejemplo, aquí lo tengo, dice los antecedentes y contextos, la historia o desarrollo, las descripciones, explicaciones. ¿Se puede agrupar esos contenidos en capítulos como capítulo tal, marco teórico, capítulo tal, tal? ¿O se debe seguir como está así en el índice? No, es una sugerencia. No sé si dice así en la rúbrica. Sí, sugerencia de lo que debería contener, dice. Sí, es que va a depender de la temática propiamente y de cómo se ajusta esa temática para que se haga una monografía, que suele tener esos contenidos, esas referencias y digamos, no sé si también les he puesto como sugerencia el número de páginas. No recuerdo, pero es así. Cuando se trata, como me parece es tu caso, de personajes, nosotros lo que se pretende es que haya una breve introducción de la importancia, la pertinencia, la relevancia que tiene este personaje. Eh, no sé si te toca a ti, no sé quién, Charlie François. Sí, y me toca a mí ese personaje. Ah, bueno. Charles François tiene una historia que se ha escrito poco respecto a él, pero quizás ha sido el personaje que ha, junto con Rodríguez Ulloa, el peruano, hay un peruano y justamente creo que es belga argentino o francés, ¿no? Argentino, que mantuvieron viva el interés, la preocupación por los temas de sistemas, tanto Rodríguez Ulloa, Ricardo Rodríguez Ulloa por el tema del pensamiento del sistema y la metodología de sistemas blandos, y él ha desarrollado incluso propuestas metodológicas más avanzadas, y la cibernética por parte de Charles François, que, digamos, impulsó con mucha gente con esta denominación sencilla que es el GESI, el Grupo de Sistemas Integrados, el Grupo de Estudio, me parece, de Sistemas Integrados, el desarrollo de una temática con abundante producción de publicaciones, ¿no? Entonces, uno releva al comienzo al personaje, qué importancia tiene en general. Luego se describe su biografía. Lo que uno se recomienda es, este personaje tiene un aporte, o tiene varios aportes, ¿no? Varios aportes. Pero esos aportes están encajados en cierta situación histórica y evolutiva de las ideas relacionadas a ese aporte. Eh, Cómo ha sido antes y cómo ese aporte en ese ámbito ha tenido impacto o ha generado un efecto determinado en esta línea de desarrollo de ideas, ¿no? Lo ha cambiado, lo ha creado,
en algo aportado. Eso es lo que interesa saber. Y colateralmente, que no es lo más, digamos, importante, pero va a servir para lo que se tiene que explicar, es desarrollar este tema, su tema, el tema de este personaje, que puede ser la perspectiva, por ejemplo. Es este tema, eh, ¿qué, qué digamos, dimensiones tiene? ¿Qué aspectos trata? ¿Para qué sirve? ¿Dónde se aplica? ¿Para qué es útil? ¿Cómo se asocia a las ideas de sistemas, a la ingeniería de sistemas? ¿Cómo está vinculado? ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo se aplicaría esto? ¿No? ¿Y cuál es su grado de utilidad? Esto es lo más importante, la cual el explorador, vamos a llamarle así, no el investigador, uno dice, este trabajo de investigación. No, este es trabajo de navegación, de exploración en realidad. Entonces el explorador tiene que terminar, digamos, dando cuenta de un entendimiento claro de cuán útil es esto, en qué se relaciona con las ideas de sistemas, ¿no? Porque yo no les he dado temas cualquiera, les he dado temas para vincularlos a las ideas de sistemas, no necesariamente a la ingeniería de sistemas. En este caso, este personaje está mucho más vinculado al tema cibernético, a la cibernética, el gran impulsor. Este grupo que él ha juntado son en realidad cibernetistas. En el templo de la ingeniería de sistemas, ¿no? En mi salón, el S240, está su fotografía en grande. Lo he puesto para el fondo, cerca de Rodríguez Ulloa. Este, es un personaje latinoamericano, no es latinoamericano, él nace en otro lado, pero viene a vivir en Argentina y tiene una gran influencia en América Latina. Y yo he gozado, he disfrutado su amistad. Él se hizo virtualmente un amigo mío, porque yo he sido impulsor de la ingeniería de sistemas acá en el Perú, y entonces por esa razón tengo dedicado su libro a mi persona. Su enciclopedia, la enciclopedia la dedicó para mí. Entonces, pero es un personaje de otro lote, pues yo soy, digamos, en comparación de él, un estudiante primarioso, pues, ¿no? Pero tuvo esa gentileza, porque yo además, eh, eh, como si estimulé, provoqué, este, motivé a estudiantes para que participaran en los eventos internacionales. Y muchos se fueron, algunos a Argentina, otros a Chile, para que pudieran participar en eventos. Y ellos estuvieron, un grupo de estudiantes, un evento internacional donde estaba Charles François. Yo no estaba en un evento con él, pero y además ahora mantengo la amistad con su viuda, que debe tener cerca de 100 años. Ya no, ella misma ya no se comunica con uno, sino su asistente. Su asistente es la que escribe, porque está ya bien viejita y parece que sus momentos de lucidez son cortos. Todavía vive María de François, ¿no? Eh, no, que María, Gloria se llama, Gloria de François. Y yo tengo, yo les di una donación, les hice una donación en una situación de dificultades que tuvieron en Argentina. Y en contraprestación de eso, eh, me separaron toda la literatura que tenía su centro de publicaciones. Yo tengo allá un baúl en Argentina, en Buenos Aires, en la casa de Charles François, tengo un baúl de literatura, de publicaciones. Porque traerlo a Perú cuesta un platal, pero si yo no estoy dispuesto a gastar tanta plata. Además, mucha de esa literatura ya la tengo. Entonces, pero eso fue el obsequio de ellos ¿cómo se dice? En retribución a mi solidaridad en su momento de dificultad, ¿no? Pero pasan cosas, pues. Entonces,
me tiene muy aprecio. O sea, no nos conocemos físicamente, pero hay un gran aprecio. Es más, Charles François fue el que suscribió, cuando le consultaron, por mí en la comunidad de sistemas. Y por eso yo aparezco registrado, no por mi voluntad, por mi iniciativa, por mi interés, sino a alguien se le ocurrió anotarme a mí. Y a él le consultaron y me dio. Y además he representado a la comunidad de sistemas en la Federación Internacional para la Investigación de Sistemas, no siendo yo un investigador de profesión, ¿no? Exploro, yo también soy explorador, más que investigador, pero Charles François me respaldó para que esté registrado en la IFCR, en la Federación Internacional para los Investigadores de Sistemas. Y aparezco ahí, a la piconería de varios pues, en la facultad, ¿no? La gente tiene cólera que yo aparezca ahí y no ellos. Y a mí qué me importa, pero además yo, no ha sido ni mi intención, ni mi voluntad, ni mi gestión. Yo no he gestionado nada. Simplemente ha aparecido anotado ahí. ¿Cuál es la razón? No he querido ni averiguar, para que no se piense que yo soy el interesado. Pero aparezco que he sido un miembro VIP, miembro VIP, no sé por qué me pusieron VIP, de la Federación Internacional para la Investigación de Sistemas. Entre otras, pues, posiblemente porque esto que hacemos acá hago explorar a los estudiantes en temas, pero además en dinámica de sistemas les hago hacer modelos. Y de repente, por esa razón, teniendo referencia de los propios estudiantes que se han ido a eventos internacionales, es que me han considerado. Pero yo no, yo ni siquiera, sí soy el fundador, conjuntamente con otros, de la Escuela Latinoamericana de Pensamiento y Diseño Sistémico. Es decir, mi nombrecito sí está anotado, ¿no? En ese orden. Pero soy más famoso en el RIMAC, O sea, mi ámbito de conocimiento es el RIMAC, o sea, en la uni, ahí, y en la facultad, con mis estudiantes, ahí soy famoso. Pero más allá, un poco, quien es famoso, famoso en el mundo, es Ricardo Rodríguez Ulloa. Sí, eso es un privilegio tenerlo a Ricardo. Pero bueno. Bien, entonces la idea es que el trabajo va a mostrar eh, un orden que ustedes consideren lo más conveniente, en la que termina una comprensión, primero una descripción clara del personaje. Fíjense, yo puse en la lista temática personajes porque en mi vida práctica, mi experiencia personal, a mí me ha impresionado y aprendido mucho entrando a los temas por el personaje, entrando al tema por los personajes. ¿Quién es Albert Einstein? ¿No? No he entrado primero por el tema de la relatividad, ¿no? La teoría de la relatividad general, en fin. No. En algunos temas yo he entrado primero al personaje. Y eso porque soy evangélico, soy protestante. Y nosotros los protestantes nos enseñan temas, y nos ilustran los temas, personajes. Nos hablan pues de Jesús, ¿no? O sea, el tema central es Jesús, es el personaje. Y luego ya tú, estudiando el personaje, te das cuenta que se trata de ciertas maneras de entender la vida, cierta percepción de la realidad, ciertos principios y categorías que surgen del estudio del personaje. Es que en la entrada, desde el punto de vista protestante, es el estudio de los personajes. Me llamo Jorge Daniel, me hago llamar Daniel, ¿ya? La gente me conoce por Daniel. ¿Por qué? Porque yo me he sentido en un momento, ¿cómo se dice? Retado del el personaje de Daniel de la Biblia. No sé si ustedes han leído la Biblia, me parece que no, pero es un personaje muy especial, Daniel, porque se le categoriza como un tipo muy inteligente, mucho más inteligente
que los mejores de su época en el centro académico donde lo pusieron a Daniel, para luego ser un gobernador. Y fue un empleado público gobernador que acompañó a reyes de gran fama en la historia, en la época de la cautividad judía. O sea, y Nabucodonosor es uno de ellos. Y entonces, ese personaje se cuenta, la historia cuenta, de que era un asesor, un consultor sabio para los reyes, y vivió muchos años asesorando reyes, y nunca se dejó quebrar, ¿no? Nunca se dejó atemorizar, nunca se dejó chantajear, nunca les habló lo bonito. Es bien, un personaje bien interesante, Daniel. Entonces yo por el personaje conozco algunas cosas y me dan claridad en ciertas ideas. Entonces por eso introduje, ¿por qué no? Porque Newman, por ejemplo, es otro personaje. Yo he escrito sobre Newman en uno de los artículos de la revista. Me he referido a Newman. A Forster, al de el padre de la cibernética, el segundo orden. En esos casos he ido por el personaje y he terminado entendiendo su manera de entender, ¿cómo se llama? Kant. Kant, me encanta pues las obras de Kant, su planteamiento, pero yo he querido conocer a Kant porque es un personaje que cambia el entendimiento del pensamiento en el mundo moderno, es el que sienta las bases, la crítica a la razón pura y a la razón práctica, ¿no? Sus obras son fantásticas. Pero ¿de dónde sale esa capacidad? De la manera como lo crían en su hogar, porque es el hijo de un pastor protestante muy estricto, muy duro, como eran en la época, pues, ¿no? Cumplidor moral, ético, pues, esos que tenían una visión muy rígida de la moral, en la que había que ser estrictamente cumplidor de las enseñanzas bíblicas. Kant es sometido a eh, una dura disciplina de niño, de adolescente, que le marca la vida y rechaza, se va en pensamiento fuera del mundo dogmático de la época para abrir las posibilidades de una ideas más amplias. Pero su vida, la vida de Kant, va a ser un ejemplo de cómo hay que ser consecuente, cómo mantener integridad entre las ideas que tienes, que tú consideras correctas, y lo que haces, y la manera como esas ideas lo utilizas en la vida. Ese es el ejemplo de Kant. Pero ¿de dónde le viene? De la historia de su vida familiar. Yo no entendería pues, a Kant correctamente si no voy por la vida. Entonces, por eso les he dado los temas también de personajes. Les cae al azar, va al azar. Entonces, eh, y de ahí ustedes tienen que sacar los temas relacionados al tema del sistema. Y el orden, el ordenamiento, la cantidad, depende de lo que encuentre. Yo califico el volumen de información que obtiene, volumen de información, al peso, califico al peso. No me pueden poner pues hay gente que porque digo eso, la separación de líneas la hacen doble, triple, para hacerme creer, no, eso yo al toque lo recorto, digamos, ¿no? Lo castigo. Tiene que ser una normal. Me dejan espacios en blanco, hojas en blanco, y hace más páginas de la que debería tener. Pero yo castigo eso. El que me hace esa trampita lo castigo en la calificación. Pero trato que tenga la mayoría. Hay otros que duplican. Creen que no me doy cuenta que ponen información y luego esa misma lo mete por otro lado.
como si no yo no revisara, que yo fuera ciego, o sea, no, no ciego, sonso, ¿no? Entonces, yo veo primero la cantidad de buena información que se tiene. Otra materia, una buena introducción, que es un resumen provocativo, las conclusiones las reviso con cuidado, la manera como se organiza y la buena explicación que se da a lo que se ha descubierto en esa exploración. No sé si está claro para todos qué es lo que se espera. Bien. Ahora, yo siempre digo, ese trabajo ya lo deben hacer desde el comienzo del ciclo, para que sea lo más completamente posible, ¿no? Pero muy pocos estudiantes se nota de que han hecho un esfuerzo bastante amplio para armar todo el trabajo, ¿no? Christopher, Sí, profesor, buenas tardes. Tenía una duda. También con respecto a la investigación, el trabajo ya cuando lo presentemos en el Uni virtual, basta con que si el trabajo lo realizamos en grupo, uno de nosotros lo presente o los tres lo tenemos que presentar. solo uno, es por grupo. Cuando se pone una tarea, una actividad para ser presentado por grupo, se usa el concepto de agrupamiento y grupo y agrupamiento. Univirtual te acepta de uno solo, un miembro, tienes que ser miembro del grupo y un miembro puede colocar, ¿no? Debe ser uno. No va a ser posible que presenten dos. He tenido problemas en algunos ciclos cuando los grupos no coordinan. Y entonces resulta ser que del mismo grupo quieren presentar dos trabajos. Y, alguna vez, perdón, alguna vez ha sucedido que yo no le he puesto la condición que sea solo uno por grupo. Y entonces me han presentado del mismo grupo dos trabajos. Uno hecho por uno y el otro hecho por el otro, por otro. Los dos jalados, ni siquiera para que exponga. Es el grupo que tiene que presentar. Entonces ya cambió la condición, ya no lo pueden poner y nadie me puede pedir, profesor, disculpe, no he podido coordinar con mi compañero, en fin, él está muy ocupado, es muy estudioso, no le da tiempo para hacer el trabajo y entonces yo quiero presentar otro trabajo. Si se hace eso, mueren todos, todos, incluso que el perjudicado me diga, no, el que no quiso colaborar es el otro, el que está queriendo presentar un trabajo distinto. Entonces ahí usted tiene que hacer el esfuerzo de presentar un solo trabajo que se supone ha sido trabajado en conjunto, ¿no? Acabo de donar al centro de estudiantes 6 ternos, 6 ternos. ¿Por qué? Porque a veces el estudiante tiene que participar de una actividad en la cual necesita estar formalmente. Y lo formal es una camisa, su corbatita y su saquito. Claro que son ternos que yo he acumulado en cantidades, he regalado a la iglesia, a un grupo de gente en la zona de San Juan del Lurigancho, y otro le mandaba, le daba al centro de estudiantes. Es que tengo un montón, he tenido un montón, todavía me queda un montón, todavía tengo como 15 ternos, o sea, he regalado un montón y tengo un montón. ¿Por qué me he hecho de tantos ternos? No lo sé, no lo sé, pero de pronto estoy contabilizando mis ternos, tanto tengo, muchos de ellos obsequios de la SUNAT, cada año nos daban dos ternos, uno para verano, otro para invierno. Y uno no gasta un terno en un año. Entonces, por eso tenía una barbaridad de ternos. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Que los estudiantes, cuando presenten este tipo de trabajo, se presenten formalmente. Yo espero que un estudiante de ingeniería de sistemas
trate honorablemente, honrosamente este tema, esta profesión. Y entonces, para cualquier otra cosa, usted pues vaya de la manera más guachafa que quiera. Pero para hacer la exposición tiene que exponer, incluso cuando hace el video del trabajo, de ese trabajo, tiene que usted estar formalmente, ¿ya? Ahora, yo no exijo que se compre un terno. Claro, no sé cuántos de ustedes son de mí. No, todos son más grandes que yo, pero no. Todos son, nadie es de mi tallarín, de mi talla, nadie, ¿no? Creo que ahí ya van a tener que buscarlo. Le iba a decir, usen ese terno, pero no. Por lo que he visto la vez pasada, nos hemos encontrado, he visto que todos son más altos que yo. Bueno, esos ternos son de mi talla. Así que, piña, pues. También, no sé si he puesto corbatas. No, solamente terno me parece. Bueno, jóvenes, de eso se trata. Cuando ya ustedes esta semana, no, esta semana yo redondeo algunos temas, pues ya en la próxima semana les toca a ustedes, me parece. Repito, los que les toquen ese día, toman la clase, terminan de explicar, vienen las preguntas, el intercambio, en fin, las críticas, todo lo que, ¿no? lo que se da, la interacción, y acabó la clase, ¿correcto? Salvo que haya algunas preguntas, algo que ustedes estén interesados en que yo circunstancialmente pueda explicar, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Entonces, vamos con nuestra clasecita. A ver. Bien, la semana pasada les he tratado de introducir a esta materia. Repito, van a tener un curso de cibernética organizacional. Si no lo desaparece esta comisión que ya los he escuchado, esta comisión revisora de contenido curricular, una desgracia. Están queriendo convertir la carrera en una carrera informática o computacional estrictamente vinculada a la transformación digital. Estoy movilizando a los egresados para ver si cuento con el apoyo de ellos para protestar y detener tal intención de desaparecer la ingeniería de sistemas en la UNI. Los estudiantes no sé qué piensan, pero me da la impresión que necesitan ellos lo del tercio. Creo que los que practican son los del tercio, del centro de estudiantes, que se manifiesten algunos estudiantes para que defiendan pues la carrera, ¿no? No la dejen, no se pierda. Muy bien. Hablamos sobre este tema, un tema muy importante, en la manera como abordamos de una manera genuina, correcta, el entendimiento organizacional desde la perspectiva de sistemas, con el marco general de la cibernética. Repito, yo supongo que ustedes no se olvidan que el movimiento de sistemas se despliega con varias escuelas, ¿no? Lo hemos explicado, esas varias escuelas, una de ellas de la ciencia de sistemas o la teoría de sistemas, por los científicos, principalmente del mundo de las ciencias
naturales, ¿no? Que citan las bases teóricas, conceptuales del tema de sistemas. Luego la siguiente escuela es la escuela de la ingeniería de sistemas, que no se sustenta en los principios, originalmente, ¿no? No se sustenta originalmente en los principios, en las bases filosóficas del comportamiento de los sistemas naturales, ¿no? Originalmente no es así. Simplemente se le llama así, ingeniería de sistemas, al ejercicio de resolver algo que está calificado como complejo en forma interdisciplinaria y con el uso de herramientas matemáticas o del modelado matemático, ¿ya? Para formular una solución, un artefacto, un instrumento, una estrategia, etcétera. Ingeniería de sistemas, ¿correcto? Es una interdisciplina. Ahí no hay rollo teórico, conceptual, base filosófica, metodológica, no, no. Luego va a aparecer estas cosas y luego se va a unir con la ciencia de sistemas para que el cuerpo de conocimiento del ingeniería de sistemas lo incluya. Pasada la Segunda Guerra Mundial, cuando la ingeniería de sistemas tenía gran vuelo, aparece la cibernética para complementar los avances de la ciencia. Y nace también de los científicos, acá mezcladitos, entre los científicos, digamos, del campo de las ciencias naturales, como los científicos del campo de la biofísica y la fisicoquímica. Es decir, de una mezcla de científicos que son básicamente matemáticos, científicos en esos campos, pero matemáticos. Stafford es uno de ellos, ¿no? Época pues, de Newman, o sea, de Forrester, que es un matemático electrónico. En fin, la cibernética. Pero que muy fácilmente, resumidamente, hablamos que se trata de aquella búsqueda de entendimiento, de entender los principios y el comportamiento de aquellos fenómenos que tienen una característica muy especial que están regulados, están autorregulados bajo sistemas de control que permiten que se conduzca tal el fenómeno hacia una determinada situación o determinado propósito. Esos sistemas que se regulan, llamados servomecanismos, son aspectos que explora la cibernética, teniendo en consideración que lo que yo quiero resolver no solamente es lo que quiero entender es no solo es lo que pasa en la realidad, sino el por qué pasa eso, qué lo genera cibernética. Y la cibernética organizacional, que es la de Staffordville, cibernética organizacional, es una de las ramas de las aplicaciones que tiene la cibernética. Y la cuarta línea de desarrollo de las ideas de sistemas, como he mencionado, es el pensamiento de sistemas. No el pensamiento sistémico, que es una expresión común, sino la escuela del pensamiento de sistemas de Peter Checkland, Inglaterra, Lancaster, al cual pertenece Rodríguez Ulloa justamente. Y la cibernética, Charles François pertenece a esta otra escuela, la escuela de la cibernética. Y yo a la ingeniería de sistemas. ¿Ya? En el Perú no hay gente vinculada a las ciencias de sistemas. Yo me he vinculado, pero por sapo, pues por interesado en conocer. Pero yo soy de la Escuela de Ingeniería de Sistemas. Yo estudié Ingeniería de Sistemas y he hecho trabajo de Ingeniería de Sistemas toda mi vida. Entonces, estoy en ese campo. Claro que me asocian. Como meto mi pico, mi nariz, mi enorme nariz, la meto en varios temas, la gente también me cree que soy científico de sistemas. Bueno, está bien, mientras eso haga que me gane el respeto de la gente, bacán, pues que lo crean, ¿no? ¿no? Además, a veces me dicen que yo soy también del pensamiento de sistemas. Lo conozco, sé aplicarlo, lo que fuere, pero no soy de esa escuela. Pero si lo creen y creyendo me dan, gano el respeto del resto, no les digo nada, que lo crean, pues, ¿no? Pero yo soy propiamente ingeniero de sistemas. Vengo de esa línea, de ese desarrollo. Por eso mi interés por las matemáticas,
A mí, bueno, cuando estaba en el colegio, ya les he contado, ¿no? Cuando estaba en el colegio, yo la matemática lo repudiaba, lo repudiaba. Primer año me jalaron 3 cursos para vacacional y el más jalado fue matemáticas. Segundo año me jalaron muchos cursos y la peor nota fue matemáticas, repetí el año. Repetí el año. Y en la repetición me jalaron 2 cursos para el vacacional y uno de ellos fue matemáticas. Tercer año me jalaron matemáticas solamente. Matemáticas. Cuarto año, estaba jalado de matemáticas, estaba jalado. Hasta no había dejado de dar algunas pruebas. Pero sé que cuando me dieron la libreta, ya estaba en rojo, eran bimestres en esa época. Eran 4 bimestres. Primer bimestre rojo, segundo rojo, tercero rojo. Y el cuarto, el último bimestre, cuando me van a entregar la libreta ya para salir del colegio, la clausura, veo mi libreta al abrirlo, noto que está todo en azul. ¿Qué? Y en matemáticas, me voy a matemáticas, porque el curso que de todas maneras tenían que llevar. Y veo que este primer bimestre rojo, segundo rojo, tercero rojo, y el cuarto un azul gigantesco. Tenía 20, cuando hasta ni prueba había dado. ¿Qué? No puede ser, había un error. Me fui, pues, volví al colegio. O sea, me dieron mi libreta y me fui a jugar pelota. No lo vi. Yo sabía que me jalaba matemáticas, conversando, pues distraído. Me fui a jugar fútbol. Terminado el partido, ya me voy a mi casa y el camino yendo a mi casa, digo, uy, a ver, voy a ver mi libreta. Y uno ve pues la última columna y veo que todo estaba en azul. Claro, en esa época la nota menor era 11, pero el 80% de mis notas eran 11. Pero matemáticas también tenía 11. Estaba aprobado. Y miro así el cuarto bimestre y un notón. Tenía un 20. Y con ese 20 justamente, redondeando, llegaba al 11. No. Me empezó a latir el corazón fuerte. Dije, ¿qué? Sea quien sea, el profesor se equivocó a pasar la nota. ¿Qué es lo que pasa? Si uno no iba a hacer el vacacional, te jalaban de año. Si tú te querías matricular, habiendo tenido un curso vacacional que no lo hiciste, es decir, quedaste jalado, repitías el año. Y yo ya había repetido el segundo año de media. Y no podía volver a repetir. Así que me regresé corriendo al colegio y felizmente el profesor, un ayacuchano de matemáticas, estaba en el salón pasando notas. Así desesperadamente pasaba notas, todavía estaba ahí. Y otros profesores, pero bueno, él estaba ahí. Llegué a la sala de profesores y toqué la puerta. Así estaba media abierta, la toqué, lo vi, lo toqué. No me respondió. Volví a tocar, más fuerte. Y levantó la mirada, ¿ya? Se dio cuenta de mí, siguió haciendo, yo no hablé. Y yo metí el pie un tanto y dije, profesor, disculpe. Y entonces él me respondió aventándome la madre. Me aventó la madre. Me mandó a la M, no les digo esa M, primera letra de qué palabra, pero una palabra bien fea. Me dijo, vete a ese lugar. No, así. Yo este año me voy a volver a mi tierra, porque el año pasado no pude viajar porque yo fui el único jalao en tercer año de matemáticas. Y él, que era el profesor que corría con la promo, digamos, ¿no? Él tuvo que quedarse en Lima por un alumno, porque el vacacional era pues lunes, miércoles y viernes, y él tenía que quedarse. Y no pudo volver a su tierra ese año por un alumno, a quien cada vez que iba a clase le jalaba el cabello, la oreja, un cocacho, le tiraba a mí. Yo tenía que esquivar. Yo sabía que entraba a clase, a dictarme la clase, y buscaba darme un golpe. Porque asado, todas las vacaciones estuve en ese esquive. Y me aprobaba pues, al terminar el vacacional. Pero ese año
sucede que yo al tratar de preguntar por qué, a decirle que había cometido un error, él no me dejó hablar. Me mandó a la M y me dijo, yo no voy a volver a dejar de ir. Lárgate, no te quiero ver más. Y yo retrocedí, sin darle la espalda, porque por la agresividad con que me habló, dije, ahorita saca su arma y me dispara. Así que retrocediendo, salí del salón y me fui a mi casa maravillado, ¿no? Claro que mi mamá también entró en sospecha cuando vio la libreta, ¿no? Digo, ¿qué? ¿20? Complicado, ¿no? Yo le digo, mira, mamá, tú no te puedes imaginar el esfuerzo que he hecho. No, el esfuerzo, no he hecho ningún esfuerzo, pues, ¿no? Y entre el cuarto año de secundaria y el quinto año, el último año, en esas vacaciones yo cambié, me transformé, porque mi madre tuvo una enfermedad muy grave, muy dura, y entonces yo tomé conciencia de lo mal que andaba y cambié completamente. En las vacaciones me puse a trabajar, en fin, y a estudiar, trabajar y estudiar, trabajar, estudiar. Y luego quinto año estudié, yo fui mejor que el primer puesto. Sin embargo, nunca me pusieron buena nota. Y la primera vez que saqué buena nota, el profesor me amenazó, me dijo, mira, me vuelves a copiar y te castigo, ¿ah? No te he visto, o sea, lo has hecho bien, no te he visto que has copiado, pero había hecho bien, pues, ¿no? Había estudiado. Y la segunda vez me hizo sentar en el pupitre de él. Me dijo, siéntate acá, para que no vuelva a copiar, porque yo me sentaba junto con el del primer puesto. Él pensaba que yo había copiado de mi compañero de estudio, que era el primer puesto del colegio. Y me sentó en el pupitre, hice mi prueba, y luego me saludó, me felicitó, me dijo, oye, tú lo has hecho solo. Yo la vez pasada te jugué mal, me dijo, ¿no? Y yo ya estudiaba. No entré a la uni, me preparé en la academia y el siguiente año ingresé a la universidad, estudiando un curso, un tema que me causaba vómito. O sea, las matemáticas. Y estudiando en la academia y luego ya entrando, me encantó la matemática. Y soy matemático. He trabajado hasta con modelos heurísticos. Así es la vida, pues, ¿no? Bueno, la cibernética es un campo del desarrollo del conocimiento que ha subido un piso en el entendimiento de los fenómenos de la realidad sobre la base de la estructuración, en la formalización de los fenómenos, con el uso de las matemáticas, pero en el entendimiento de los aspectos que dan cuenta de la razón de ser de los fenómenos, del porqué de los fenómenos, en la condición de entender que los fenómenos, que ciertos fenómenos de la naturaleza se regulan, se controlan, se autorregulan, se autocontrolan, se autoorganizan. Esa exploración proviene pues el padre de la cibernética, Norbert Wiener, ¿no? Y tiene una expresión aplicado desde el punto de vista de sistemas al campo de la organización gracias primero al gran aporte de Ashby, Ross Ashby, que es el que da la base conceptual. Y posteriormente, con la articulación de una propuesta bien interesante llamado modelo del sistema viable, de también un personaje fenomenal, ¿no? Una persona que de muy niño demostró ser una persona fuera de serie, o sea, excepcional, ¿no? Un personaje excepcional desde muy niño, porque desde muy niño tenía una alta capacidad, una inteligencia superior al resto. Es más, se habla de que en realidad él no quería estudiar en el colegio, se iba, y como era una época que era posible esto, cuando te ponían un tutor, tu familia tenía recursos para eso, él dejó de ir.
hizo, creo que a los 18 años ya tenía un doctorado. Entonces, este personaje es un personaje fantástico. Y es el que va a articular sobre la base de los principios que Ashby plantea sobre el entendimiento de los fenómenos que tienen mecanismos de regulación, una propuesta para el entendimiento de la organización inteligente o la organización cibernética, que se llama modelo de sistema abierto. Bueno, decía, el origen de esto son los años 50, en los años 50. Por supuesto que la información, la documentación que se va a dar después de los 50 es evolutiva, ¿no? Es progresiva. Pero es el desarrollo de un tema que tiene todo un devenir, un desarrollo sobre este personaje en la que se llama Staffordville, una temática que él se le mete y lo profundiza y lo amplía y luego lo documenta y lo plantea para poder tener una visión más eficaz de la manera como gestionar una organización. Perdón, un segundito, perdón, un segundito, dejo de compartir, un segundito. Gracias. No, lo que pasa es que me están exigiendo que la grabación de las clases se suban inmediatamente, ¿no? Claro, cuando el profesor dicta una clase y su otra clase está más diferida a otro momento, pues, uno puede inmediatamente hacerlo. Pero en mi caso, como son en sucesión las clases, de 2 a 4, dinámica y sistema, de 4 a 6, teoría y ciencia y sistemas, y de 6 a 8, ingeniería empresarial, no me queda otra que ir cargando el video mientras hago la clase, ¿no? Disculpe. Bueno, entonces los años 50, Staffordville
va a desarrollar una propuesta de entendimiento organizacional, pero que lo va a hacer bajo, primero, las premisas teóricas de investigación muy seria que tienen eh, él y gente que está involucrado en el tema cibernético, pero que se pone en práctica, se va a llevar a través de la, digamos, su uso de este entendimiento en una fábrica de acero, en una fábrica de acero, en una fábrica, ¿no? En una empresa. Eso es lo que le da una gran fortaleza. Hay que entender también, hay que recordar o entender de que el tema cibernético se deduce, o sea, se saca los principios y los elementos que constituye todo ese bagaje de comprensión desde la observación de la realidad biológica del mundo natural. Y entonces muchos de los elementos que están puestos para ser aplicados en otro ámbito, en este caso en la organización, han salido del entendimiento de cómo se comporta los seres vivos en el mundo natural, especialmente en aquel espacio en la que se produce una situación, en una dinámica de sobrevivencia y de éxito, ¿no? De sobrevivencia, éxito para la sobrevivencia o de pérdida de la sobrevivencia, ¿no? De exterminio. En el mundo natural, digamos, desde el punto de vista de la observación de los naturalistas clásicos, se va a dar que hay especies que van a extinguirse y hay otras especies que se van a posicionar, van a preservarse en el tiempo y van a tomar dominio sobre el mundo en la que están. Y hay toda una serie de teorías sobre estas circunstancias. Y bajo esa óptica, los naturalistas observan la realidad y sobre esta idea que tiene este otro científico de sistemas que es Kenneth Bueling. Kenneth Bueling va a decir: la organización es un complejo biológico de alto grado de complejidad, pero es un sistema biológico, ¿ya? Pero de alto nivel de complejidad. O sea, el ser humano o un animal en realidad es un conjunto de células que se han asociado para formar tejidos, y los tejidos se han asociado para formar órganos, y los órganos se han asociado para constituir subsistemas que componen en su conjunto una unidad biológica. Pero la unidad biológica se asocia con otras unidades biológicas para constituir una organización. Es en todo caso una expresión biológica de un alto grado de complejidad, ¿correcto? Y en la cadena de articulación biológica está en la capa, casi en la capa superior. Hay dos capas adicionales, ¿ya? Pero, digamos, la empresa, la organización, es un complejo biológico. Eso desde el pensamiento de los cibernetistas de esa época, ¿no? Y el modelo que se va a desarrollar, o va a desarrollar Stafford Beer con Ross Ashby, está basado en una manera de entender esta condición de éxito que va a tener un ser vivo, en este caso el ser humano, un ser vivo, que se va a poder preservar en el proceso evolutivo. ¿Por qué no se extingue el ser humano? ¿Por qué se extingue el dinosaurio? ¿Y por qué no el ser humano? ¿Por qué otras especies, el tigre diente de sable, se ha extinguido? Poderoso ser vivo, capaz de derrumbar árboles,
y de cazar cualquier tipo de especie, ¿por qué ese se extingue y no el ser humano? ¿No? ¿Qué es lo que más se ha preservado en la historia del desarrollo natural? ¿Cuáles son las especies que más antiguas, digamos, ¿no? Que vienen de la prehistoria? El hombre y la cucaracha. Algo tenemos de similitud, ¿ah? Nuestra similitud es que nos hemos preservado en el tiempo, ¿sí o no? En base a esa observación, y que se resuelve diciendo por qué no se extingue el hombre, el ser humano, en un mundo en el cual la prevalencia se da del más fuerte contra el más débil, ¿sí o no? El más débil se extingue y el más fuerte se mantiene, ¿no? Se preserva. Pero no es la condición de más fuerte lo que es la característica de la preservación, sino que cuál es la característica central para la preservación de una especie. ¿Qué? ¿Estás? No estás. A ver, Jonathan. Bueno, yo pienso que sería la adaptación. ah, también puede ser al clima, o bueno, porque como usted comentó, las unas especies que vivían antes, como el diente de sable, bueno, se extinguieron porque por el cambio de clima, ¿no? Que la era de hielo. Y bueno, el hombre se ha adaptado a todos esos cambios. Yo pienso que Correcto. esa es la principal característica. Efectivamente. Es su capacidad adaptativa lo que lleva a que la especie logre actuar de manera eficaz y preservante. Es decir, la capacidad de adaptación es una condición para una actuación exitosa, preservante, de buen pronóstico, viable. El concepto de viabilidad nace de ahí, de esa idea, que lo hace viable, ciertas cualidades. Una de ellas es su capacidad adaptativa. Y este se va a asociar a la inteligencia. No es que el hombre cambie de capacidad reflectiva frente a la iluminación que proviene de zonas, digamos, de alta radiación solar y se cambie en esa capacidad en zonas de radiación de rebote en la zona de hielo y cambie sus características, ¿no? Claro que va a cambiar su carácter de manera evolutiva, progresiva, pero responde adaptativa a las cosas. Por eso el sistema viable pertenece a la clasificación de los sistemas complejos adaptativos. Esa es su clasificación. Un sistema organizacional viable en su sistema complejo adaptativo. Esa es su calificación. ¿Por qué? Porque el modelo toma de esa condición, de esa observación, de esa constatación, que las especies que se preservan son capaces, tienen capacidad para adaptarse. En este caso, en el caso del ser humano, se adaptan por su desarrollo cerebral, por su inteligencia. ¿Correcto? No es más fuerte, es débil. Pues el ser humano es una de las especies más de mayor, digamos, defección en su autonomía. ¿Qué especie necesita más de cuántos años para poder desempeñarse solo? Cuando nace una especie, en algunas especies son breves segundos, en otros minutos, en otras horas, en otros algunos días. Pero nosotros, en nuestro caso, ¿cuánto tiempo eres capaz de ser autónomo? ¿Cuántos años deben pasar?
Christopher, aproximadamente. No, ¿Me has escuchado la pregunta o no? o sea, ¿autónomo en qué sentido? Es sentido de sobrevivencia, pe, para que puedas sobrevivir bajo tu propia responsabilidad y riesgo. 18. ¿Sí? ¿A los 18 puedes sobrevivir? ¿Cuántos años tienes? 17. 17. O sea, ya a los 18 te vas a volver autónomo. No, no. Ah, A ver, bueno, no sabría decirle exactamente a qué edad, porque, o sea, cuando nacemos somos totalmente vulnerables y son nuestros padres los que nos, te cuidan, te nos protegen, nos protegen, dan te dan los tus cuidados alimentos, básicos. en fin, tu ropita para que te cubras, para que no te resfríes. En fin, si acaso te resfrías, te dan tus medicinas, ¿no? ¿Hasta qué edad van a estar eso? Algunos de ustedes ya están con bigotes, ya van a estar, no sé, pues, ya pudiendo hacer actividades de seres humanos muy desarrollados, pero siguen siendo dependientes, ¿o no? Somos una de las pocas especies cuyo grado de desarrollo hacia la autonomía es muy prolongada, ¿sí o no? Un bebé recién nacido no puede desempeñarse y caminar como un caballo. ¿A cuántos minutos empieza a caminar el potrillo? En minutos, ¿sí o no? A ciertas especies acompaña la madre, ¿no? Y les enseñan a cazar y muy pronto, en pocas semanas, aprenden ya a proveerse sus alimentos, a desenvolverse en el medio. Pero a un niño de menos de un año ya, de 2 años, si lo dejas, 3 años ya, si lo dejas, ¿sí o no? Que no va a ser capaz. 5 años. 18 años estás ahí todavía, ¿no? Tomando la mamadera prácticamente. Bueno, es muy interesante esto, ¿eh? Es muy interesante la autonomía de actuación. Es un concepto que la cibernética organizacional tiene, cómo se desarrolla. Y entonces lo que hacen estos científicos es estudiar las características de los seres que se han preservado para poder ver cómo se hace un símil o un modelo análogo, a fin de decir, la organización también debería desarrollar estas capacidades, que lo lleven a un desarrollo exitoso en un escenario futuro bajo una condición de adaptabilidad. ¿Sobre qué base? La inteligencia. Y eso es el propósito. Y se dice que eso tiene que ver mucho, Ashby, ahí es un fenómeno, pero no sé si ustedes en la lectura lo han referido a Ashby. ¿Ya han leído quién es Ashby en la lectura del TGS? Bueno, Ashby es un científico cibernético que es el discípulo, es uno de los discípulos este, preferidos, no sé, pues engreídos de Bertalanffy. Es uno de sus discípulos, ¿ah? Muy característico. Y Bertalanffy va a mencionarlo varias veces, ¿sí? Hay mucha referencia a Ashby, Ross Ashby. Es un discípulo de él, su estudiante. Lo que sería uno de ustedes de mi persona, o sea, su estudiante. Pero a diferencia de ustedes, un estudiante destacado. O sea, que comprende a verdad. Pero es un estudiante tan destacado que en un momento determinado le dice a Bertalanffy, te has equivocado. A Bertalanffy, nada menos que a Bertalanffy, al que yo le llamo papá, ¿no? El padre de la ingeniería, de la ciencia de sistemas, es el padre de todo el entendimiento moderno de la realidad. Ashby le dice, papi, no, bueno, su discípulo, dice, maestro, te has equivocado.
Porque, ¿cómo es posible que saques conclusiones sobre rastros estadísticamente no verificables, estadísticamente no validados? Así le dice. ¿Ah? En segundo lugar, ¿cómo partir inductivamente, inductivamente a las conclusiones del funcionamiento de la realidad si no partes desde el punto de vista del sistema de lo general a lo particular? Y tu camino es al revés, de lo particular a lo general, que es un método inductivo, pero que pertenece más cercanamente al método analítico que a un método sintético. Y el cuestionamiento es fuerte. ¿Ah? Y Ashby, perdón, Bertalanffy, el chibolo este, ¿no? El chicoco este que atrevidamente lo cuestiona a Bertalanffy, le dice: tienes razón. Tienes razón. O sea, no lo maletea, pues, porque a mí me hacen esa aseveración, yo lo cacheteo y lo destrozo, pues, dando mis argumentos, ¿sí o no? Pero Bertalanffy no hace eso. Lo que hace, le dice: sí, tienes razón. No hay suficiencia estadística en las afirmaciones que se hacen para estas materias que son nuevas. No hay suficiencia estadística. Pero si alguien tiene suficiencia estadística para contradecirme, voy a aceptar que me he equivocado. Otra vez, no sé si me han captado. Es decir, Ashby dice: no tiene suficiencia estadística tus conclusiones respecto al comportamiento y los principios que nacen de tu observación de la naturaleza. No tiene suficiencia estadística, no tiene la muestra suficiente. Y Bertalanffy es cierto. Él sacó conclusiones con muestras estadísticas insuficientes, es correcto. Pero si hay alguien que obtiene suficiencia estadística para contradecirme, le doy la razón. Y no la hay. Es decir, bueno, lección para Ashby, ¿no? Lección para Ashby. Hay que decir, a mí me interesa tomar, porque el científico de la época buscaba sacar conclusiones de observaciones que se repetían, se repetían, se repetían. Pero al buscar en la observación de la realidad cosas que se repiten, encuentras cosas que no se repiten. Hay otros resultados distintos a la media, al promedio, que va más allá de la varianza. Y el científico clásico los eliminaba, porque no me ayuda a la constatación, a la comprobación de mi hipótesis, ¿ya? Porque no está dentro de la media, de la curva media, ¿no? De la curva normal. Eso se hacía, la ciencia hacía eso. Hasta ahora se exige en las universidades ajustarse a esas comprobaciones. Pero Bertalanffy, más bien al revés. Él decía: está bien, este es el comportamiento normal. Pero de pronto hay un comportamiento que no cae dentro de la curva normal. Ese me interesa. Porque posiblemente ese comportamiento distinto al normal está generando nuevos comportamientos, nuevas tendencias. Está quebrando lo que antes se hacía de una manera, ahora de otra manera. Del comportamiento que solía ser así, ahora por las condiciones, por la búsqueda diferente, por el mejor entendimiento, el comportamiento de ese fenómeno es ahora distinto. Empieza a ser distinto. No lo descarto. El científico clásico lo votaba, pero decía: no, esto no me sirve para comprobar hacer mi comprobación estadística, ¿no? Pero Ashby, Bertalanffy, no. Él apreciaba, tomaba en cuenta esos, digamos, esos datos que salían de la curva normal y los estudiaba, los indagaba
para sacar ciertas conclusiones y no es que se producían una sola vez, una única vez, se volvían a producir, no con suficiente cantidad para poder sacar conclusiones, digamos, con la validez que los científicos clásicos hacían, teniendo una muestra bien amplia. Él no, bastaba que eso tuviera una frecuencia regular y decía, esto va a suceder, esto puede ser un principio de comportamiento. Y Ivy lo observa. Y Bertalanffy dice, sí, es cierto, pero si hay quienes luego me demuestran que esto que yo estoy concluyendo con esta pequeña muestra, le daré la razón, ¿no? Y entonces Ashby se constituye un personaje. Luego la ciencia del sistema ha tenido una evolución interesante, porque el método inductivo de observación, ¿no? Experimental, inductiva de Bertalanffy, se va a combinar con la observación, digamos, deductiva y generalizada, por la que se inicia digamos, el entendimiento de la realidad que propone Ashby. Estas dos se van a constituir en un principio que se llama de complementariedad. Son dos formas diferentes de observar y de entender la realidad, inductiva y deductivamente. Y si tienes la suficiente recurso y capacidad, haz ambas cosas para poder tener una visión mejor de la realidad. Si quieres en tu práctica ser más deductivo, está bien, pero no desprecies aquellas observaciones y aspectos que surgen de un camino inductivo, de algo que sucede, porque eso es lo que hace Bertalanffy, observar, como es biólogo, lo que hace es mirar la naturaleza y mirar esos comportamientos individuales, para luego generalizarlo, mientras su perspectiva de las cosas es al revés, es entender el fenómeno general, o sea, y de eso penetrar al entendimiento de lo particular. Eso se llama deductivo. Pero ambos, o sea, en el tiempo, ambos caminos son complementarios, son válidos. Bien. Y Ashby lo que hace es estudiar el comportamiento del cerebro humano, porque es en el cerebro humano donde se encierra esa capacidad del ser humano para preservarse en el tiempo. ¿Cómo funciona? ¿Cómo permite desarrollar las acciones que ha hecho que, junto con la cucaracha, sea el que persista en la realidad, ¿no? No le interesa la cucaracha. ¿Cuál es la razón de la cucaracha en preservarse? Ahora tenemos cucaracha no se exterminan las cucarachas. Y se supone que viene de la prehistoria, ellos también, ¿no? O sea, son nuestros colegas, digamos, en términos de preservación en el tiempo, ¿no? Ellos, ¿la cucaracha qué come? ¿Qué come la cucaracha? ¿Sabes? O Angelino, ¿sabes tú qué come la cucaracha? No, tienes que investigar, ¿eh? Trabajo de investigación para la ingeniería de sistema la próxima vez. Su alimentación, su sistema de sobrevivencia de la cucaracha. Es muy parecida a la nuestra. Comemos, no, la nuestra en el Perú, ¿ah? Que comemos de todo comemos, ¿sí o no? No hay cosa que no comemos. Hasta gusano comemos en la selva, ¿sí o no? Yael, ¿tú has comido pollo en el Kentucky Fried Chicken alguna vez? Sí. Sí, mira, es cochinada que comes. Hasta eso comes. Eh, Hasta esa cochinada. Que pura fritura, lo más venenoso que hay de la comida norteamericana. Pero sobrevive. una vez nomás, una vez nomás. No, no seas mentiroso, compadre, no te perdono. Comes comida mexicana. Sí, Ya tú estás haciendo una promoción. Me he unido a este movimiento que está promoviendo que ya no compremos a los americanos,
los productos americanos, ¿no? Kentucky, McDonald's, hay una cantidad de, ¿no? Hay un movimiento que está, por las medidas que ha tomado pues, Trump, poniéndonos aranceles altos, ahora hay un movimiento que está invitando a que dejemos de consumir productos americanos. Viene de Estados Unidos las papitas Lai, ¿no? Lai se llama, ¿no? En fin, han sacado una lista de productos para que todos nos abstengamos. Yo les voy a seguir esa corriente. Claro, en perjuicio de mi nieto menor, que le encanta el Kentucky Fried Chicken. Me dicho, ¿qué tal porquería? ¿Cómo comes eso? Pero bueno. Pero nosotros somos pues una especie que sobrevive en el tiempo. Nuestra capacidad adaptativa, conforme Jonathan ha señalado, ha permitido que nuestro desarrollo y nuestro proceso de desarrollo evolutivo, vayamos a llamarlo así, ha sido exitoso. Y entonces el estudio que hace Ashby es básicamente el sistema neurocerebral, cómo funciona, cómo se producen las acciones que tomamos para tener ese éxito, ¿no? Entonces, la cibernética organizacional es una conceptualización sistémica y sistemática desde la perspectiva de un modelo que está basado en 5 componentes, o en 5 subsistemas, o si quieren, sistemas que operan de una manera combinada, no como piezas de un rompecabezas. ¿Ah? Los 5 subsistemas que pertenecen al modelo viable no es la separación como un rompecabezas de piezas separadas y delimitadas entre sí, ¿correcto? Cuando tú ves un rompecabezas, uno tiene piezas que al juntar lo compones todo, pero en el modelo viable son 5 subsistemas, pero cada una de ellas no está delimitada excluyendo aspectos que le pertenecen a otro. También toma temas que le pertenecen a otro subsistema. Es muy importante tener en cuenta eso. ¿Qué conceptos se maneja con la cibernética organizacional? Primero, el concepto modelo cibernético. ¿A qué se le llama modelo cibernético? ¿Ustedes saben a qué se le llama modelo cibernético? Es bien simple. Es una caja, una cajita, se dibuja pues una caja. Creo que acá hay esa vaina, ¿no? Para dibujar. Es dibujar una caja, este es el modelo cibernético. Una cajita, perdón, me pasé. Es una caja, ¿ya? En la que tú le indicas que esta caja es un sistema, ¿no? O también, a veces, ¿cómo se borra? No sé cómo se borra, pero acá está, ¿no? ¿Dónde está el borrador? Esto es, ¿no? Es un sistema o es, ¿dónde está la...? Voy a tomar ya no, ya, acá está. O es una caja transformadora. O también, ya no borro ya, o es un conjunto de procesos. ¿Ya? Se puede poner así, esa es la representación, en la que acá se produce un proceso, acá se desarrolla una serie de actividades que constituyen un sistema, o acá se produce un proceso de transformación. ¿De qué? De entradas. Generando resultados, ¿no? O salidas. Esta es la representación de un sistema, en su visión clásica, simple, ¿sí o no? Pero la cibernética básica, la de Norbert Wiener, dice, pero el sistema tiene salidas
que me permiten tomar conciencia de qué es lo que obtuve, ¿no? Esta es entrada, ¿no? Input, input y salidas, output, ¿no? O sea, estas salidas me sirven para poder realimentar mis procesos y hacer ajustes para mejorar dichas salidas, ¿no? Esta es la visión cibernética básica, pero hay otra más desarrollada que es la de Ashby, en la que se dice que estas salidas en realidad afectan al entorno, a un determinado espacio, a un entorno. Esas salidas afectan a un entorno. Y ese entorno me devuelve una respuesta, una respuesta, una respuesta. Que se llama retroalimentación. Esta es una realimentación, lo que yo deduzco de la salida que tengo para mejorar lo que he hecho, pero cuando yo recibo del entorno donde mi actuación ha tenido un efecto, esa respuesta le voy a llamar retroalimentación. Y yo ajusto lo que debo hacer. A esta representación que estamos viendo acá se le llama modelo cibernético. ¿Está bien? Es bien simple, ¿sí o no? No se olviden cuando dice el modelo, es esto. Es una caja de proceso, de transformación, de sistema que tiene entradas y salidas y que se realimenta o se retroalimenta con respecto al resultado o a la respuesta que nos da el entorno, donde lo que hemos hecho tiene un impacto o un efecto, ¿no? Bien, ahora ¿cómo se borra todo? Me imagino borrar todo, ¿será este? Borrar todos los dibujos. Ah, correcto. Sí, primera vez que uso esta pizarrita. Muy bien. Modelo cibernético. ¿Qué otro concepto tenemos? De lo básico para la cibernética organización es la homeostasis. ¿Quién de ustedes ha escuchado la palabra homeostasis? En biología, pues en la secundaria, ¿no? ¿Han escuchado? Me imagino que han estudiado, ¿no? Es esa situación que sucede en los seres vivos o sí, los seres vivos, en la que hay condiciones que varían en rangos determinados y que van a tender hacia un estado de equilibrio, a un estado estable, o un equilibrio dinámico, vamos a llamarlo así, o un estado estable, homeostasis. Se dice que la homeostasis humana es esta, no, y biología en general, es esta combinación productiva y de eliminación desproductiva, digamos, desproductiva, que se da concurrentemente en el ser humano. Nosotros permanentemente estamos produciendo células, ¿sí o no? Y permanentemente las estamos eliminando. Eliminamos células y producimos células. ¿Correcto? Producimos energía y eliminamos la energía. ¿Correcto? Producción y de producción es un proceso permanente y combinado. Cuando uno está más joven, este proceso productivo que se llama anabólico, proceso anabólico, es muy intenso. Y más o menos se equilibra con el catabólico entre los 28, 27, 28 años. O sea, el cerebro, todas las capacidades se desarrollan y alcanzan máxima expresión
posiblemente en esa edad, entre 27 y 28 años. El pico de aceleración o de mayor rendimiento de productividad está en los 18 años, más o menos. 18 años, ¿ya? De mayor productividad eh, anabólica. Y se llega hasta un límite que, como digo, está entre los 27 y 28. Luego, el proceso catabólico de pérdida, ¿no? De eliminación, de destrucción, es mayor que la que se tenía antes, que era menor, siempre lo anabólico era mayor que lo catabólico. Pero luego de los 27, 28 años, lo catabólico resulta ser de mayor incidencia que lo anabólico. Se pierde más que lo que se gana. Ya mi edad es bastante diferente. Y entonces los científicos naturalistas dicen, en términos del entendimiento matemático, ¿no? Cuando lo anabólico es infinitamente mayor que lo catabólico, es cuando surge la vida. Cuando lo anabólico supera lo catabólico infinitamente, es que surge la vida. Y cuando lo catabólico supera infinitamente a lo anabólico, proviene la muerte. Un proceso de ciclo de vida natural, ¿no? Lógicamente. Porque te puede atropellar el carro cruzando yendo a tomar tu metropolitano, ¿sí o no? Ahí no hay no se está resolviendo la vida en esa homeostasis, sino una cosa ya que viene de un factor totalmente distinto. Entonces, la homeostasis es ese estado de equilibrio que se da en una permanente combinación de anabólico y catabólico, de fuerzas positivas y negativas, que llevan a cierta tendencia. Entonces, normalmente el proceso, digamos, homeostático es representado por una curva, así, ¿no? Perdón, el pulso. No, que estoy está mal esto. A ver, ¿cómo se borra? No, es así, ¿no? ¿Dónde está el lapicito? Aquí está. O sea, es más o menos así, ¿no? Viene así. Así, y luego a un momento determinado empieza nuevamente a... Más o menos es una de las formas como están los procesos homeostáticos. O sea, etapas de altas nivel de distribución, se le llama de alto nivel de probabilidad a bajo nivel de probabilidad. Es decir, siguen una línea así. Entonces, esta condición homeostática es una condición que se utiliza en la cibernética organizacional porque las organizaciones generan procesos homeostáticos. Deben generarlo, deben generarlo. Es decir, cuando diseñamos un modelo viable, tenemos que ver por dónde desarrollamos capacidades creativas, constructivas, de renovación, de creación, y por dónde vamos desaprendiendo y tomándolo, poniendo la obsolescencia y aquello que ya resulta limitado al lado. Le damos de baja, lo ponemos a disposición, lo retiramos. Homeostasis. También hay el concepto de adaptabilidad que hemos mencionado. ¿Qué cosa es la adaptabilidad? ¿A qué se le llama adaptabilidad? El organismo cambia de acuerdo al ámbito en el que se encuentra, ¿sí o no?
pero también el organismo cambia el ámbito donde se encuentra. Ambas cosas se llaman capacidad adaptativa. Cuando la organización cambia y cuando la organización hace cambiar el medio donde está, con la propaganda, el ofrecimiento, con lo que sea, con su actuación frente al uso de los recursos. O sea, se dice que es la capacidad adaptativa, es esa capacidad que hace que uno se transforme, se cambie para poder sobrevivir en un ambiente determinado. Y tiene la capacidad de cambiar el ambiente para que pueda sobrevivir en él. Ambas son capacidades adaptativas. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ojo que hay quienes creen que capacidad adaptativa es porque yo me adecuo. No, 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 no. Cásate y verás. Cásate y me darás la razón. Cambia ella y cambias tú. Los dos tienen que cambiar. Si no, ya fueron, ya. Si uno nomás es el que quiere que cambie, ya fuiste. Ya eso no va. Los dos tienen que cambiar. La capacidad de ti es eso. El ambiente cambia y también debes cambiar tú. Por eso el ser humano sobrevive en el tiempo. Otro concepto interesante con eso, este concepto voy a terminar esta vez, es la variedad. Se llama, hay una ley que más adelante lo voy a referir, la ley de la variedad requerida, que es la capacidad que tiene el sistema para responder ante estímulos y perturbaciones que le da el mundo externo. Tengo que responder. Bajó la temperatura a 15 grados. ¿El cuerpo humano reacciona? ¿Responde? Responde, pues, ¿no? ¿Sí o no? Sube la temperatura a 30 grados, 32 grados. ¿Responde el cuerpo? Responde, pues sudas y regulas. Hay variedad, respondes. Y entonces un sistema, en la organización, esto es un concepto, que es la organización tiene que tener una capacidad de respuesta frente a lo que sucede en el medio, capacidad de respuesta. Y la variabilidad es la capacidad que tiene de producir nuevas respuestas. Producir nuevas respuestas. Otro es la eficiencia. La eficiencia es la capacidad que tiene el organismo de mantener una perspectiva de alcance, haciendo uso de manera, digamos, eficiente de todos los recursos que tienes, haciendo uso eficiente de todos tus recursos. No es la eficiencia económica, que es producir más con menos. No. En este caso es producir de una manera apropiada, adecuada, con el uso de todos, con el mejor uso de los recursos que tienes. El principio de recursividad es un principio que refiere a que si un sistema, una organización es viable, todos sus componentes deben ser viables. Si sus componentes son viables, la organización es viable. Yo les conté que he tenido cáncer, ¿no? Un carcinoma vasocelular. Justamente ahora cuando he ido al médico he tenido que explicar. Es cáncer. Lo tenía acá en la 100. Es un cáncer. Ha sido extraído, lógicamente he tenido tratamiento ahí, como Dina Boluarte. O sea, un tratamiento estético. Me debió también hacer la estética en la nariz, ¿no? No me digan eso, ¿no? Pero bueno, el asunto es de que he tenido cáncer. Entonces, cuando alguien me pregunta, oye, Daniel, me han dicho que tienes cáncer. No, no, no. Yo podría decir, no, 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 no. Yo no tengo cáncer. Mi frente es el que tiene cáncer. Mi piel es la que tiene. No puedo decir eso, ¿sí o no? No, no se puede decir eso. Si tu piel tiene. Tú tienes cáncer. Si tienes. O sea, si te chancan el dedo del pie, a ti te duele, no al dedo. No sé, me dejó entender. Es decir, el principio de la curiosidad es que en los niveles de funcionamiento son parte del sistema como un todo. Y no se puede tratar de una manera particular una situación que va a tener un efecto sobre todo. Si tu oreja tiene cáncer, tú tienes cáncer y tú te vas a morir, no tu orejita nomás. Al menos que te lo quiten, ¿no? Te le sacan la oreja y ya. Entonces, ese principio de recursividad es el nivel
de despliegue de tus características en cierta parte del sistema de la organización y en niveles mayores o en el todo, ¿no? Y por último, lo que decía la ley de variedad requerida, que ASBI plantea, que para que una organización, un organismo, un sistema vivo, pueda sobrevivir, requiere una cantidad de respuestas ante eso que sucede a su alrededor. Y con eso lo dejamos ahí. Y el miércoles termino rápidamente de explicar el modelo viable, aunque todavía tengo tiempo, una semana más. ¿O no? Ya no, ¿no? Esta es mi última semana de clase. Ya. Viejo, entonces miércoles concluimos este tema. ¿Alguna pregunta? Hay muchas preguntas, ya el miércoles responderé. Está bien, joven. Nos encontramos entonces el día miércoles. Nos vemos.